En esta visión simbólica también puede concebirse que la energía de Tauro está ligada al principio de la custodia del tiempo. Mientras muchas corrientes espirituales centran su atención en el instante presente o en el porvenir, la conciencia taurina comprende que el tiempo es un recurso sagrado que no debe desperdiciarse. Cada jornada representa un terreno fértil donde sembrar acciones que algún día producirán consecuencias duraderas. No existe un solo esfuerzo realizado con honestidad que desaparezca sin dejar huella. Todo trabajo paciente queda registrado en la arquitectura invisible del destino, y tarde o temprano, encuentra la oportunidad de manifestar sus frutos. La tradición astrológica también atribuye a Tauro una capacidad singular para distinguir entre el ruido y la verdad. El mundo cambia constantemente de dirección, aparecen nuevas promesas y desaparecen antiguas certezas, pero la energía de este signo permanece atenta a aquello que ha demostrado su valor a través de la experiencia. No se deja impresionar por lo efímero porque comprende que solo el tiempo posee la autoridad suficiente para revelar que merece permanecer. Esta actitud convierte el discernimiento en una herramienta espiritual tan poderosa como la propia perseverancia. Otro aspecto relevante es el simbolismo del compromiso con la realidad. Tauro enseña que las ideas más elevadas necesitan encontrar una expresión concreta para transformar verdaderamente la existencia. Los sueños adquieren sentido cuando se convierten en decisiones, las aspiraciones se fortalecen mediante el trabajo constante, la inspiración demuestra su autenticidad cuando genera resultados capaces de mejorar la vida. En esta filosofía, el espíritu y la materia no son enemigos, sino aliados que colaboran para dar forma a un propósito superior. También existe una relación especial con la energía del amanecer. Cada nuevo día simboliza un pacto renovado entre la voluntad y la oportunidad. El pasado aporta experiencia, pero no determina de manera absoluta el futuro. La salida del sol recuerda que siempre es posible levantar una piedra más, perfeccionar una habilidad, corregir un error o fortalecer una virtud. La constancia transforma cada amanecer en una ceremonia silenciosa donde la esperanza deja de ser una ilusión y se convierte en una disciplina. La influencia de Venus aporta otra enseñanza de gran profundidad, la capacidad de encontrar abundancia incluso en la sencillez. La grandeza no siempre se manifiesta mediante acontecimientos extraordinarios. Muchas veces aparece en la tranquilidad de una conciencia en paz, en la satisfacción de una tarea bien realizada, en el respeto por la naturaleza o en la serenidad que nace de vivir de acuerdo con los propios principios. Esta forma de riqueza no depende de factores externos y precisamente por ello, resulta mucho más estable y perdurable. Dentro de esta interpretación simbólica, el esfuerzo también posee una dimensión creadora. Cada dificultad afrontada con dignidad amplía el horizonte de lo posible. Lo que en un principio parecía una carga termina convirtiéndose en una fuente de fortaleza. Igual que la presión transforma el carbón en diamante, la perseverancia convierte las pruebas de la existencia en la materia prima de una personalidad más firme y luminosa. La filosofía taurina también concede una importancia esencial al equilibrio entre la firmeza y la contemplación. Construir no implica únicamente actuar, también requiere observar, comprender y respetar los ritmos naturales. La impaciencia puede levantar estructuras rápidas, pero solo la reflexión paciente permite crear obras destinadas a resistir el paso de las generaciones. En esa combinación entre acción consciente y observación serena reside una de las mayores expresiones de la sabiduría asociada a Tauro. La figura del toro adquiere así un significado aún más profundo. No representa únicamente la fuerza física ni la resistencia, sino la capacidad de avanzar con una determinación que no depende del reconocimiento externo. Su impulso nace de la certeza interior de que toda obra auténtica exige tiempo, compromiso y fidelidad a un propósito elevado. Cada paso confirma el anterior y prepara el siguiente, formando una cadena ininterrumpida de crecimiento. Esta tradición simbólica culmina con una enseñanza que resume el espíritu taurino: el universo favorece a quienes edifican con paciencia aquello que otros intentan alcanzar con prisa. Las raíces invisibles sostienen los árboles más altos, los cimientos ocultos mantienen las fortalezas más sólidas, las decisiones silenciosas construyen los destinos más extraordinarios. Allí donde la voluntad permanece unida a la serenidad, la perseverancia deja de ser un simple esfuerzo y se transforma en una fuerza creadora capaz de atravesar los ciclos del tiempo sin perder jamás su esencia. La llamada religión taurina no existe como una religión reconocida dentro de la astrología tradicional ni como una doctrina espiritual organizada. Sin embargo, desde una perspectiva simbólica, astrológica, épica y motivadora,
puede entenderse como el conjunto de principios, valores y fuerzas espirituales que representan la esencia de Tauro, el segundo signo del zodiaco. En esta visión simbólica, Tauro honra el poder de la creación paciente. Su templo no está construido con piedra, sino con cada esfuerzo constante que transforma una idea en una realidad. La tierra es considerada sagrada porque representa el origen de toda abundancia, el lugar donde las semillas invisibles terminan convirtiéndose en cosechas visibles. Cada montaña recuerda la fortaleza, cada bosque simboliza la permanencia y cada estación enseña que toda transformación necesita tiempo. El gran principio de esta filosofía sostiene que el verdadero poder nunca necesita apresurarse. Mientras otros buscan victorias inmediatas, Tauro comprende que las conquistas destinadas a perdurar nacen del trabajo silencioso. La lentitud deja de ser una debilidad para convertirse en una estrategia cósmica. Ninguna raíz crece en un solo día, pero precisamente las raíces profundas son las que sostienen los árboles más resistentes frente a cualquier tormenta. Venus, regente de Tauro, ocupa el lugar del gran faro espiritual. Su influencia no se limita al amor romántico, sino que enseña la belleza como una fuerza capaz de restaurar el alma. Contemplar un paisaje, construir un hogar estable, crear una obra artística o compartir alimento alrededor de una mesa adquieren un significado casi sagrado. La prosperidad no consiste únicamente en acumular riqueza, sino en aprender a disfrutar plenamente de aquello que posee verdadero valor. El toro representa mucho más que la fuerza física. Es el guardián de la voluntad inquebrantable. Su aparente quietud nunca significa pasividad. En su silencio se acumula una energía inmensa que solo despierta cuando la situación realmente lo exige. Esta imagen recuerda que la mayor parte del poder permanece invisible hasta el instante decisivo. Desde esta interpretación espiritual, la abundancia no llega como un premio concedido por el azar. Es la consecuencia natural de la disciplina, la perseverancia y la fidelidad hacia los propios principios. Cada acción realizada con honestidad fortalece el vínculo entre la persona y las energías de la tierra. Cada promesa cumplida alimenta una fuerza interior que ninguna dificultad puede destruir. Los ciclos naturales ocupan un lugar central. El amanecer representa el nacimiento de nuevas oportunidades, el mediodía simboliza el esfuerzo consciente, el atardecer recuerda la importancia de agradecer los frutos obtenidos, la noche invita al descanso para preparar un nuevo renacimiento. Nada permanece inmóvil, pero todo evoluciona respetando un ritmo que no admite atajos. La fortaleza emocional constituye otra enseñanza fundamental. Tauro aprende que la verdadera seguridad nunca depende completamente de circunstancias externas. Los bienes materiales pueden perderse y las situaciones cambiar, pero el carácter permanece como el patrimonio más valioso. Cuando las pruebas aparecen, el espíritu taurino no responde con desesperación, sino con una determinación cada vez más firme. También existe una dimensión iniciática. Cada obstáculo representa una prueba destinada a pulir la voluntad. Las pérdidas enseñan desapego. Las traiciones fortalecen el discernimiento. Los retrasos desarrollan paciencia. Las dificultades económicas impulsan la creatividad. Incluso el dolor adquiere un significado transformador cuando se convierte en la forja donde nace una versión más fuerte del propio ser. La naturaleza aparece como el gran libro sagrado. Los árboles enseñan estabilidad. Los ríos muestran la importancia de adaptarse sin perder el rumbo. Las montañas inspiran resistencia. Las estaciones recuerdan que ningún invierno es eterno y que toda primavera llega para quien sabe esperar. La misión espiritual consiste en construir un legado duradero. No basta con alcanzar el éxito, también resulta necesario crear algo que continúe generando bienestar mucho después de haber sido iniciado. Cada proyecto sólido, cada familia fortalecida, cada conocimiento transmitido y cada acto de generosidad representan huellas permanentes sobre la tierra. En esta visión simbólica, el enemigo más peligroso no es el fracaso, sino la renuncia prematura. La impaciencia aparece como la fuerza que intenta romper los procesos antes de que hayan madurado. El espíritu taurino combate esa tentación recordando que las obras verdaderamente grandes siempre requieren tiempo, compromiso y confianza. La transformación tampoco ocurre mediante revoluciones constantes, sino mediante pequeñas victorias repetidas hasta convertirse en una fuerza imparable. Cada día añade una piedra más a una fortaleza interior que termina siendo prácticamente indestructible. Lo extraordinario nace de la acumulación paciente de actos aparentemente ordinarios. Así,
La llamada religión taurina puede entenderse como una filosofía espiritual donde la fe se deposita en la perseverancia, la belleza, la estabilidad, la naturaleza y la capacidad humana para convertir el esfuerzo constante en abundancia. Su mensaje proclama que la verdadera grandeza no surge del impulso pasajero, sino de la voluntad que permanece firme cuando todo invita a abandonar. Bajo esa mirada, cada paso firme se convierte en un acto de confianza hacia el orden del universo y cada desafío superado confirma que las raíces profundas siempre terminan sosteniendo los destinos más extraordinarios. La dimensión iniciática asociada a Tauro también encuentra su expresión en el valor del silencio. Mientras otros signos suelen buscar respuestas en el movimiento constante o en el intercambio incesante de ideas, la energía taurina descubre que las revelaciones más profundas emergen cuando la mente deja de luchar contra el ritmo natural de la existencia. El silencio se convierte en un santuario invisible donde la intuición, guiada por Venus y fortalecida por el elemento tierra, comienza a distinguir con claridad aquello que merece permanecer de aquello que debe quedar atrás. Dentro de esta visión simbólica, cada compromiso adquirido posee un carácter casi sagrado. La palabra dada equivale a un pacto con las fuerzas que sostienen el orden del universo. Romper una promesa no solo debilita la confianza de quienes rodean a Tauro, sino que también erosiona la solidez de los propios cimientos espirituales. En cambio, la fidelidad a los principios fortalece una autoridad interior que no necesita imponerse, porque surge de la coherencia entre el pensamiento, la acción y el propósito. La llamada tradición taurina también contempla el tiempo como un aliado y no como un adversario. Allí donde la impaciencia pretende acelerar los procesos, Tauro comprende que toda obra destinada a perdurar atraviesa fases invisibles antes de manifestarse plenamente. Igual que la semilla permanece oculta mucho antes de brotar, numerosos logros se gestan en planos silenciosos donde la perseverancia trabaja sin recibir reconocimiento inmediato. Esa confianza en los procesos invisibles constituye una de las mayores fortalezas espirituales atribuidas al signo. Existe igualmente una profunda relación con la memoria ancestral. La tierra guarda las huellas de todas las generaciones que la han cultivado, protegido y honrado. Desde esta perspectiva astrológica, Tauro simboliza el vínculo entre el pasado y el futuro, actuando como un guardián encargado de conservar aquello que posee verdadero valor mientras construye nuevas posibilidades para quienes vendrán después. No se aferra al pasado por miedo al cambio, sino porque reconoce que las raíces sanas permiten que las ramas alcancen alturas cada vez mayores. La prosperidad adquiere entonces un significado mucho más amplio que la acumulación material. La auténtica riqueza se manifiesta en la paz interior, en la estabilidad emocional, en la fortaleza de los vínculos, en la capacidad de mantener la serenidad durante las crisis y en la satisfacción que nace del trabajo bien realizado. Desde esta óptica, el éxito deja de medirse únicamente por aquello que puede poseerse y comienza a medirse por aquello que ninguna circunstancia externa puede arrebatar. También ocupa un lugar importante el dominio de los deseos. La influencia venusina concede un profundo aprecio por los placeres de la vida, pero la evolución espiritual consiste en aprender que el disfrute alcanza su máxima expresión cuando está acompañado de equilibrio. La verdadera abundancia no esclaviza, sino que libera. No genera dependencia, sino gratitud. Cada experiencia agradable se transforma en un recordatorio de que el universo ofrece belleza para fortalecer el espíritu, no para adormecer la voluntad. En esta interpretación épica, el toro representa al centinela que permanece firme en la entrada de un reino invisible. Ese reino no está formado por castillos ni tesoros materiales, sino por la integridad, la paciencia, la disciplina y la dignidad conquistadas tras incontables pruebas. Ningún enemigo puede atravesar esas puertas mientras la voluntad permanezca despierta. Cada dificultad superada levanta nuevos muros de fortaleza interior, convirtiendo el carácter en una ciudadela prácticamente inexpugnable. La energía taurina también enseña que la verdadera victoria rara vez necesita proclamarse. Los grandes árboles no anuncian su crecimiento, simplemente continúan elevándose hacia el cielo mientras sus raíces penetran cada vez más profundamente en la tierra. Del mismo modo, el poder auténtico se manifiesta mediante la constancia cotidiana, la calma frente a la adversidad y la capacidad de seguir construyendo incluso cuando los resultados todavía permanecen ocultos. Bajo esa ley simbólica, cada jornada representa una nueva oportunidad para consolidar un destino destinado a perdurar mucho más allá de las circunstancias pasajeras, demostrando que la fuerza más extraordinaria es aquella que nunca deja de avanzar, aunque lo haga con la serenidad inquebrantable de la propia tierra. Otro de los pilares de esta visión simbólica consiste en comprender el valor de la resistencia consciente.
La energía de Tauro no se limita a soportar las dificultades, sino que aprende a utilizarlas como el artesano utiliza el fuego para templar el metal. Cada desafío representa una oportunidad para consolidar un carácter más firme, una voluntad más estable y una conciencia menos vulnerable a las circunstancias externas. Desde la perspectiva astrológica, el alma taurina no busca escapar de las pruebas, porque entiende que son precisamente ellas las que revelan la magnitud de la fuerza que permanecía oculta. La conexión con el elemento tierra también simboliza la capacidad de convertir el caos en orden. Allí donde otros perciben incertidumbre, Tauro comienza a construir estructuras sólidas. Su impulso espiritual no consiste en dominar el mundo mediante la velocidad o la confrontación, sino mediante la creación de estabilidad. Cada decisión tomada con prudencia, cada proyecto levantado con paciencia y cada vínculo fortalecido con lealtad forman parte de una obra mucho mayor, la edificación de un legado que resista el paso del tiempo. En esta interpretación, el verdadero santuario taurino no está separado de la vida cotidiana. Cada hogar cuidado con dedicación, cada mesa compartida con quienes inspiran confianza y cada espacio donde reina la armonía representan lugares donde la energía de Venus puede manifestarse plenamente. Lo sagrado deja de pertenecer exclusivamente a los grandes templos y aparece también en los pequeños actos repetidos con amor, constancia y respeto por el equilibrio natural de las cosas. La filosofía taurina también concede un profundo significado al acto de proteger. Así como el toro defiende con determinación aquello que considera valioso, esta corriente simbólica enseña que la verdadera fortaleza no consiste únicamente en conquistar, sino en conservar aquello que merece permanecer. Proteger una familia, un ideal, una amistad sincera o una obra construida con sacrificio constituye una expresión de poder mucho más elevada que cualquier demostración impulsiva de fuerza. Existe además una relación especial con la gratitud como fuente de prosperidad. Cada logro alcanzado se contempla como el resultado de múltiples factores que han convergido en el momento adecuado: el esfuerzo personal, las oportunidades recibidas, la sabiduría adquirida y el apoyo de quienes caminaron antes. Esta actitud evita que la abundancia se transforme en orgullo y permite que la humildad continúe alimentando el crecimiento interior. Dentro de este simbolismo, el miedo pierde progresivamente su capacidad de gobernar las decisiones. La estabilidad no nace de controlar todo lo que sucede, sino de desarrollar una confianza tan profunda en la propia capacidad de reconstrucción que incluso las pérdidas dejan de representar el final del camino. El espíritu taurino comprende que aquello que ha sido levantado con paciencia puede volver a edificarse si la voluntad permanece intacta. La energía de Tauro también mantiene una estrecha relación con el concepto de permanencia. Mientras muchas metas persiguen el brillo pasajero, esta fuerza zodiacal busca aquello que conserva su valor incluso cuando desaparece el reconocimiento externo. Las acciones guiadas por principios sólidos producen frutos que trascienden generaciones, porque están cimentadas sobre valores que no dependen de las modas ni de las circunstancias cambiantes. La evolución espiritual de Tauro implica igualmente aprender a distinguir entre la posesión y el apego. Valorar lo construido no significa convertirse en prisionero de ello. Cuando la conciencia madura, comprende que la verdadera seguridad no reside en acumular, sino en desarrollar la capacidad de crear una y otra vez. La abundancia deja entonces de ser un objeto y se convierte en una cualidad del espíritu. Esta visión épica también considera que cada amanecer representa una renovación del pacto entre la voluntad humana y las fuerzas de la naturaleza. La salida del sol recuerda que siempre existe una nueva oportunidad para sembrar, corregir, fortalecer y avanzar. Ningún fracaso posee la autoridad suficiente para definir un destino cuando la perseverancia continúa guiando cada paso. Así, la tradición simbólica asociada a Tauro presenta al alma como un constructor incansable cuya mayor victoria no consiste en alcanzar una cima aislada, sino en levantar una montaña de logros sostenidos por la paciencia, la disciplina y la fidelidad a sus valores. En esa fortaleza interior reside el auténtico poder taurino, una fuerza que no necesita imponerse con estruendo porque su sola permanencia termina transformando el paisaje del tiempo y demostrando que todo aquello que nace de raíces profundas posee la capacidad de desafiar incluso las pruebas más severas del destino. Existe una dimensión profundamente simbólica en la relación de Tauro con el concepto de custodia. Desde una perspectiva astrológica, este signo no solo construye o conserva bienes materiales, sino que actúa como un guardián de aquello que el tiempo ha demostrado valioso. Las tradiciones, la palabra de honor, el conocimiento adquirido mediante la experiencia y los vínculos auténticos forman parte de un patrimonio invisible que merece ser protegido con la misma determinación que una fortaleza protege sus murallas.
En esta visión, la misión taurina consiste en impedir que lo efímero sustituya a lo esencial. La influencia de Venus también despierta una comprensión especial del equilibrio entre dar y recibir. La abundancia deja de entenderse como un flujo de acumulación permanente y comienza a percibirse como una corriente viva. La naturaleza nunca retiene indefinidamente sus frutos, los ofrece para que nuevos ciclos puedan comenzar. Del mismo modo, la energía taurina alcanza su máxima expresión cuando la prosperidad generada es capaz de alimentar nuevos proyectos, fortalecer a quienes la rodean y sembrar oportunidades que continuarán creciendo mucho tiempo después. Dentro de esta tradición simbólica, el trabajo adquiere un significado iniciático. Cada esfuerzo repetido con disciplina representa una oración silenciosa dirigida al universo. No importa si la tarea parece pequeña o carece de reconocimiento inmediato. Lo verdaderamente importante es que cada acción realizada con excelencia fortalece la arquitectura interior del espíritu. Así, el carácter se edifica igual que una gran catedral, piedra sobre piedra, día tras día, hasta que la obra termina superando la imaginación de quien colocó los primeros cimientos. La paciencia deja entonces de ser una espera pasiva para convertirse en una forma de sabiduría. Tauro comprende que precipitar los acontecimientos equivale a recoger un fruto antes de que alcance su madurez. El universo posee ritmos que no pueden acelerarse sin alterar el equilibrio natural de las cosas. Esta confianza en el tiempo cósmico permite sostener el rumbo incluso cuando los resultados todavía permanecen ocultos bajo la superficie. También aparece una estrecha relación con la responsabilidad. En esta visión épica, cada decisión deja una huella sobre el mundo y ninguna elección carece de consecuencias. La fuerza taurina aprende que el verdadero poder consiste en asumir plenamente aquello que ha decidido construir. No existen victorias duraderas sin compromiso, ni estabilidad sin responsabilidad. Ambas cualidades avanzan unidas como dos columnas que sostienen el mismo templo interior. La conexión con los ciclos de la Tierra recuerda constantemente que todo crecimiento necesita momentos de expansión y también de reposo. El descanso no representa una interrupción del camino, sino una fase imprescindible para recuperar energía y permitir que las experiencias se integren con profundidad. Incluso los campos más fértiles necesitan periodos de calma antes de ofrecer una nueva cosecha. La sabiduría taurina acepta estos tiempos sin interpretarlos como derrotas, comprendiendo que la pausa consciente también forma parte del avance. Esta filosofía simbólica concede además un enorme valor a la serenidad frente a la provocación. La verdadera fortaleza no responde impulsivamente a cada desafío, sino que elige cuidadosamente cuándo actuar. El toro permanece inmóvil mientras analiza el terreno, y solo despliega toda su potencia cuando existe un propósito claro. Esta actitud enseña que la energía mejor administrada posee una eficacia muy superior a la fuerza desperdiciada en conflictos innecesarios. Otro aspecto esencial reside en la capacidad de transformar el esfuerzo cotidiano en una fuente permanente de dignidad. La grandeza no depende exclusivamente de los grandes acontecimientos, sino de la manera en que se afrontan las tareas más sencillas. Cada acto realizado con honestidad fortalece el espíritu y demuestra que el auténtico heroísmo puede manifestarse en la constancia silenciosa, lejos de los aplausos y del reconocimiento inmediato. Desde esta perspectiva astrológica, la evolución de Tauro culmina cuando comprende que la estabilidad exterior solo refleja una estabilidad mucho más profunda. Ninguna riqueza material iguala el valor de una conciencia firme, ningún reconocimiento supera la satisfacción de actuar conforme a los propios principios y ninguna tormenta consigue derribar a quien ha aprendido a enraizar su voluntad en la serenidad de la tierra. Esa es la auténtica herencia espiritual de la energía taurina, una fuerza paciente, inquebrantable y luminosa que construye sin prisa, protege sin miedo y permanece firme mientras el tiempo transforma todo lo demás. Dentro de esta tradición simbólica también ocupa un lugar esencial el concepto de la soberanía interior. La energía de Tauro enseña que ningún ser alcanza una verdadera libertad mientras dependa por completo de la aprobación ajena. La auténtica autoridad nace cuando las decisiones dejan de estar gobernadas por el miedo al rechazo y comienzan a responder únicamente a la fidelidad hacia los propios valores. Esa independencia espiritual no conduce al aislamiento, sino a una relación más auténtica con el mundo, porque quien conoce el peso de sus convicciones ya no necesita disfrazar su esencia para ser aceptado. La imagen del toro también representa al guardián del umbral entre el mundo material y el espiritual. Lejos de considerar ambas dimensiones como opuestas, la visión astrológica de Tauro propone integrarlas. La materia deja de ser un obstáculo para el crecimiento del alma y se convierte en el escenario donde ésta demuestra su capacidad creadora.
Cada objeto construido con dedicación, cada alimento cultivado con respeto y cada espacio convertido en refugio manifiestan la unión entre el esfuerzo humano y las leyes permanentes de la naturaleza. En esta interpretación, la disciplina adquiere un carácter ceremonial. La repetición de acciones guiadas por un propósito elevado no genera monotonía, sino maestría. Igual que el escultor perfecciona su obra mediante incontables golpes de cincel, la conciencia taurina comprende que la excelencia surge de miles de pequeños actos ejecutados con paciencia. El destino no se transforma mediante gestos espectaculares, sino gracias a la acumulación silenciosa de decisiones coherentes. La energía de Tauro también encuentra una profunda enseñanza en el simbolismo de las fronteras. Así como un jardín necesita límites para proteger aquello que florece en su interior, el espíritu requiere aprender a preservar su paz frente a todo aquello que intenta dispersar su energía. Establecer límites deja de ser un acto de confrontación y se convierte en una expresión de sabiduría. Solo aquello que está bien protegido puede crecer hasta alcanzar su máximo potencial. Otro aspecto poco explorado es la relación entre Tauro y la confianza en la realidad tangible. Mientras algunas fuerzas buscan respuestas únicamente en lo invisible, la conciencia taurina reconoce que cada pensamiento elevado debe encontrar una manifestación concreta. La inspiración alcanza su verdadero significado cuando se convierte en acción, y los ideales revelan su autenticidad cuando logran transformar el entorno. La espiritualidad no permanece suspendida en conceptos abstractos, sino que desciende hasta la vida cotidiana para expresarse mediante hechos. Esta filosofía simbólica también contempla la gratificación diferida como una forma de iniciación. Renunciar al beneficio inmediato para construir un logro mucho mayor fortalece una voluntad capaz de superar las pruebas más exigentes. Cada vez que Tauro decide sostener un esfuerzo antes de recibir su recompensa, amplía su capacidad para alcanzar objetivos que otros abandonan por impaciencia. La firmeza característica del signo tampoco implica inmovilidad. La Tierra cambia constantemente, aunque lo hace siguiendo ritmos profundos que muchas veces pasan desapercibidos. Del mismo modo, la evolución taurina no consiste en resistirse a toda transformación, sino en modificar únicamente aquello que fortalece la estructura esencial del propio destino. Cambiar con sentido es muy diferente a cambiar por inercia, y esa diferencia marca el camino de una madurez auténtica. En esta visión épica, el tiempo deja de percibirse como un enemigo que desgasta y comienza a actuar como un aliado que revela la calidad de cada construcción. Todo aquello que fue levantado sobre la apariencia termina debilitándose, mientras que lo edificado sobre la verdad adquiere una solidez cada vez mayor. Tauro aprende a confiar en ese juicio silencioso del tiempo, porque sabe que ninguna obra genuina necesita apresurarse para demostrar su valor. También existe un simbolismo profundo en la capacidad de permanecer presente. La energía taurina encuentra una enorme fortaleza en la atención plena sobre lo que está ocurriendo aquí y ahora. El pasado aporta experiencia y el futuro ofrece dirección, pero es el presente donde la voluntad puede sembrar las semillas que determinarán el curso del destino. Cada instante vivido con plena conciencia se convierte en una oportunidad para fortalecer el carácter y acercarse al propósito esencial. Así, la tradición espiritual asociada a Tauro presenta al alma como una fortaleza viva, edificada con paciencia, alimentada por la coherencia y protegida por una voluntad que no se deja seducir por los atajos. Su mayor conquista no consiste en dominar el mundo exterior, sino en gobernar el propio universo interior con una serenidad tan profunda que ninguna tormenta logra alterar sus cimientos. Esa es la victoria silenciosa que convierte a la energía taurina en un símbolo de permanencia, dignidad y creación perdurable. En esta concepción simbólica también adquiere una importancia especial la idea de la herencia espiritual. No se trata únicamente de aquello que una persona recibe al nacer, sino de lo que decide transmitir a través de su conducta. La energía de Tauro entiende que cada acción deja una marca en el tejido del tiempo y que toda obra realizada con integridad puede convertirse en un punto de apoyo para las generaciones futuras. La verdadera inmortalidad no reside en el recuerdo del nombre, sino en la permanencia de los valores que continúan inspirando mucho después de que la obra material haya concluido. La astrología asocia a Tauro con la capacidad de dar forma a lo informe. Allí donde existe una posibilidad, este signo percibe un proyecto, donde otros observan un terreno vacío, distingue el lugar donde puede levantarse una estructura destinada a resistir el paso de los años. Esa facultad creadora convierte la paciencia en una herramienta de transformación. Cada jornada añade un nuevo bloque a una construcción invisible cuyo resultado final solo puede comprenderse cuando el tiempo revela la magnitud de la obra.
La relación con Venus también invita a descubrir la belleza como una expresión del orden universal. No se trata únicamente de admirar aquello que resulta agradable a los sentidos, sino de reconocer la armonía que surge cuando cada elemento ocupa el lugar que le corresponde. Un espíritu equilibrado, una palabra pronunciada con sinceridad o un acto de justicia poseen una belleza tan profunda como la de un paisaje o una obra de arte. Desde esta perspectiva, la estética deja de ser superficial y se convierte en una manifestación de la verdad. Dentro de esta tradición simbólica, la firmeza de Tauro también se expresa mediante la capacidad de mantener la calma cuando el entorno se deja arrastrar por la incertidumbre. La serenidad no significa ausencia de emociones, sino dominio sobre ellas. Igual que una montaña permanece inmóvil mientras las nubes cruzan su cima, el espíritu taurino aprende a no confundir los estados pasajeros con la realidad permanente de su esencia. Esa estabilidad interior le permite actuar con claridad incluso en los momentos de mayor confusión. Otro aspecto relevante es la relación con el esfuerzo compartido. Aunque Tauro suele asociarse a la autosuficiencia, esta visión espiritual recuerda que incluso los mayores constructores necesitan colaboradores para levantar las obras más ambiciosas. La confianza mutua, la lealtad y el compromiso común forman parte de una fuerza colectiva capaz de superar cualquier empresa. La energía taurina comprende que una comunidad edificada sobre principios sólidos posee una resistencia muy superior a la suma de las fortalezas individuales. También aparece la noción del ritmo sagrado. La naturaleza nunca acelera el nacimiento de una estación ni retrasa el momento de la cosecha por capricho. Todo responde a una secuencia precisa que mantiene el equilibrio del conjunto. Tauro incorpora esa enseñanza y aprende que el éxito duradero exige respetar los tiempos de preparación, crecimiento, consolidación y renovación. Intentar saltar alguna de estas etapas debilita la estructura del resultado final. En esta interpretación épica, cada desafío representa una puerta de acceso a un nivel superior de conciencia. Los obstáculos dejan de ser castigos para convertirse en maestros silenciosos que enseñan fortaleza, discernimiento y paciencia. Cuanto más exigente es la prueba, mayor es la posibilidad de descubrir capacidades que permanecían ocultas bajo la comodidad de la rutina. Así, el destino no persigue quebrar la voluntad taurina, sino expandirla hasta límites que antes parecían inalcanzables. La abundancia espiritual también se manifiesta en la capacidad de disfrutar sin perder el equilibrio. La energía de Venus inspira el aprecio por los placeres nobles de la existencia, pero la verdadera evolución consiste en no permitir que esos placeres se transformen en cadenas. La libertad interior permanece intacta cuando el bienestar se vive con gratitud y no con dependencia. De este modo, el disfrute fortalece el espíritu en lugar de debilitarlo. La figura del toro termina representando al constructor de civilizaciones invisibles. No levanta únicamente edificios o riquezas materiales, sino culturas basadas en la honestidad, la perseverancia y el respeto por el trabajo bien hecho. Allí donde esa energía se manifiesta, florecen la confianza, la estabilidad y el sentido de pertenencia. Su legado no se mide por la velocidad con la que conquista el mundo, sino por la profundidad con la que transforma todo aquello que toca. Esa permanencia constituye la expresión más elevada de la fuerza taurina, una energía que encuentra en la constancia el camino hacia la grandeza y en la fidelidad a sus principios la auténtica fuente de su poder imperecedero. Otro aspecto profundamente simbólico de esta visión consiste en la relación de Tauro con la ley de la permanencia. Desde la perspectiva astrológica, todo aquello que nace bajo la influencia de este signo aspira a superar la fugacidad del momento para convertirse en una referencia estable. No existe interés por las victorias efímeras ni por los reconocimientos pasajeros. La auténtica conquista consiste en crear algo cuya utilidad y belleza continúen vivas cuando el entusiasmo inicial haya desaparecido. Esa búsqueda de permanencia convierte cada acción consciente en una inversión destinada a fortalecer el futuro. La energía taurina también representa el arte de consolidar. Mientras otras fuerzas zodiacales destacan por iniciar caminos o impulsar transformaciones repentinas, Tauro posee el don de convertir las posibilidades en realidades duraderas. Una idea inspiradora solo alcanza su plenitud cuando alguien tiene la paciencia necesaria para desarrollarla paso a paso. En este sentido, el espíritu taurino actúa como el arquitecto que transforma un simple plano en una construcción capaz de resistir generaciones enteras. Dentro de esta tradición simbólica, el concepto de riqueza adquiere una dimensión iniciática. La verdadera prosperidad no consiste únicamente en poseer recursos, sino en desarrollar la sabiduría necesaria para administrarlos con equilibrio.
La abundancia sin prudencia termina desapareciendo, mientras que incluso los recursos más modestos pueden multiplicarse cuando son guiados por la disciplina y la visión de largo plazo. Tauro comprende que conservar es tan importante como conquistar, porque toda creación necesita protección para alcanzar su máximo desarrollo. Existe igualmente una conexión especial con el simbolismo del alimento. La nutrición representa mucho más que una necesidad física, constituye el intercambio permanente entre la vida y la tierra. Cada fruto simboliza la recompensa obtenida tras respetar los ciclos naturales, y cada cosecha recuerda que toda recompensa nace de una siembra previa. Esta enseñanza trasciende el ámbito material y se convierte en una ley espiritual: nadie recoge aquello que nunca estuvo dispuesto a cultivar con paciencia y dedicación. La influencia de Venus también inspira una forma elevada de apreciar el confort. El bienestar no aparece como un lujo vacío, sino como un espacio donde el espíritu puede recuperar fuerzas para continuar su evolución. Crear armonía en el entorno, cuidar los detalles y rodearse de belleza se convierte en una forma de honrar la energía creadora del universo. El orden exterior refleja el orden interior, y ambos se fortalecen mutuamente cuando son construidos con conciencia. La visión taurina también concede un enorme valor a la estabilidad emocional como fundamento del liderazgo. No lidera quien alza más la voz, sino quien transmite confianza incluso en medio de la incertidumbre. La calma de Tauro posee un efecto inspirador porque demuestra que la fortaleza auténtica no necesita exhibirse constantemente. Igual que una roca permanece firme frente al oleaje, su serenidad invita a otros a encontrar seguridad cuando el entorno parece tambalearse. Otro elemento poco explorado es el simbolismo del compromiso con el propio destino. Desde esta perspectiva, cada talento recibido implica una responsabilidad. No basta con descubrir las capacidades personales, es necesario desarrollarlas hasta su máxima expresión. Desaprovechar un don equivale a dejar un campo fértil sin cultivar. En cambio, dedicar tiempo y esfuerzo a perfeccionarlo significa colaborar conscientemente con el propósito que las fuerzas del universo han depositado en la existencia. También aparece una enseñanza relacionada con la confianza en los procesos invisibles. Muchas de las transformaciones más importantes no producen resultados inmediatos. Las raíces crecen antes de que aparezcan los primeros brotes, y las montañas tardan siglos en adquirir su forma definitiva. Tauro incorpora esta verdad como una ley espiritual. Cuando el trabajo ha sido realizado con honestidad, no existe necesidad de precipitar los resultados. El tiempo terminará revelando aquello que la constancia ha preparado silenciosamente. En esta interpretación épica, el toro simboliza al protector de la llama inextinguible de la perseverancia. Mientras el desánimo intenta apagar el entusiasmo y la duda pretende desviar el camino, la voluntad taurina continúa alimentando ese fuego interior con cada pequeño avance. No necesita grandes gestas para demostrar su valor, porque comprende que las conquistas verdaderamente extraordinarias nacen de miles de pasos aparentemente sencillos realizados sin abandonar jamás el propósito inicial. Así, la tradición espiritual asociada a Tauro presenta una enseñanza que trasciende el ámbito astrológico para convertirse en una filosofía de vida: construir con paciencia, proteger con firmeza, disfrutar con equilibrio, avanzar con serenidad y permanecer fiel a los principios incluso cuando el camino parezca más largo de lo esperado. Esa fidelidad convierte el paso del tiempo en un aliado y transforma la existencia en una obra sólida, capaz de inspirar a quienes buscan una fuerza que no dependa de la velocidad, sino de la profundidad de sus raíces.